Buen día. Hoy vamos a tratar el tema de literatura y aislamiento. Es un tema especial, es un tema que decidí trabajar con todos los cursos, ¿sí? Debido básicamente a la situación especial que como sociedad, tanto en nuestra sociedad paranaense, entrerriana, argentina e incluso a nivel mundial, estamos viviendo, ¿sí? Es un tema que busca relacionar la literatura, ¿sí?, con una condición social particular que tiene que ver con el aislamiento, ¿sí?, pero el aislamiento forzado, es decir, causas que nos obligan a las personas a permanecer en nuestras casas. Y cómo esto nos hace sentir, ¿sí? Trabajar los sentimientos, los pensamientos, las reflexiones que nos surgen en este momento me parece importantísimo porque somos personas emocionales, que pensamos, que razonamos y demás, pero resulta fundamental también poder entender nuestros pensamientos. La literatura se nutre de muchísimos temas, de hecho ustedes piensen en algún tema particular y probablemente exista un texto literario que lo haya trabajado, ¿sí? El tema de las pandemias, el tema de las enfermedades que lograban diezmar a sociedades completas, está muy presente en la literatura. Podríamos mencionar muchos casos, por ejemplo en la Ilíada, que es el texto que habla de la guerra de Troya, ¿sí?, escrito por Homero, o mejor dicho, producido por Homero, que era un aedo, un cantor, un poeta griego. Comienza el primer capítulo con una historia denominada La cólera y la peste, ¿sí?, que es un momento en que Apolo se enoja con el ejército griego por estar haciéndole la guerra a los troyanos y comienza a arrojar flechas, ¿sí?, que eran flechas divinas, por supuesto, porque era Apolo, era un dios, y estas flechas, cuando golpean a los hombres, que ellos no pueden ver las flechas, lo que hace es infectarlos de una peste y los soldados empiezan a morir. Muchos años más tarde se publica un libro muy famoso llamado La peste, de Camus, ¿sí? Aparece otro libro muy famoso que es el de Cameron, de Boccaccio, ¿sí?, en Italia, perdón, que habla justamente de la peste negra en Europa. En fin, hay muchísimas historias de enfermedades que asolan a las sociedades. Pero mi intención no fue centrarme en la enfermedad, sino centrarme en el personaje y en los sentimientos y cuáles son los pensamientos y sentimientos que este aislamiento le genera a la persona. Para ello vamos a partir fundamentalmente del concepto de literatura, ¿sí? ¿Qué es literatura y qué es un texto literario? Un texto literario puede definirse a partir de muchos conceptos, de hecho no hay una sola forma para definirlo. Uno de esos conceptos es el de ficción, ¿tá? ¿Qué es una ficción? Una ficción es una invención, ¿tá?, o una creación, que es lo mismo. Si yo me considero autor de literatura, lo que hago es inventar una historia, ¿sí? La invento, la saco de mi imaginación, de mis recuerdos, mis pensamientos, de mi interioridad. Pero inevitablemente en esta interioridad también van a haber aspectos que tengan que ver con la realidad. Es decir, si yo me pongo a escribir, por ejemplo, ahora un cuento, un texto literario, una poesía, ¿por qué no una canción, una obra de teatro o una novela? Probablemente mucho de lo que yo esté sintiendo, viviendo y pensando sobre esta situación particular que es el aislamiento vaya reflejado en ello. Esto es muy importante que se tenga en cuenta para la actividad. Así que bueno, me puse a pensar justamente en libros, ¿sí?, que sean clásicos de literatura que hayan tratado el tema del aislamiento y de cómo estos personajes que por distintas causas, que no tenían que ver con ellos, sino que eran causas externas, les tocaba sufrir o, mejor dicho, llevar adelante algún tipo de aislamiento. Tenían que ser libros, textos literarios y además tienen que ser clásicos, ¿sí? ¿Qué es un clásico? Un clásico en literatura, al igual que en el cine, o en la pintura, o en la música, etcétera, etcétera, es una obra tan vasta, tan rica, tan compleja, que a pesar de sucederse en el tiempo, siguen persistiendo, ¿sí? Los clásicos no mueren, los clásicos no pasan de moda. Las generaciones cambian, cambia la cultura, cambian las personas, cambian las ideas, pero los clásicos siguen estando, porque siguen transmitiendo mensajes y siguen en cierta medida hablando de la condición humana, del espíritu humano. Así es que el primer libro que se me ocurrió presentarles es el de La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿sí? Este libro, La Metamorfosis de Franz Kafka, fue publicado en el año 1915, ¿sí? La Metamorfosis, que así se llama la historia, es una especie de cuento largo o novela corta, ¿sí? Tiene 3 capítulos
y su protagonista se llama Gregorio Samsa. ¿Quién es Gregorio Samsa? Es un joven de 22 años aproximadamente que trabaja como contador, ¿sí?, en una empresa. Vive con su padre, su madre y su hermana, pero es el único de la familia que trabaja. Un día Gregorio Samsa se despierta y para su sorpresa estaba transformado y convertido en un monstruoso insecto, ¿sí? El narrador no nos dice mucho más, ¿sí? Gregorio Samsa, al abrir sus ojos, se encuentra convertido en un insecto, una especie de cucaracha gigante que ocupaba casi todo el espacio de la cama. Esta condición de monstruosidad a la cual se ve sometido Gregorio Samsa hace que automáticamente él decida aislarse, ¿sí? No solamente de la sociedad, del exterior, sino también en su propia casa, de su propio padre y de su propia madre y de su hermana. No puede salir afuera porque ya no es una persona, es un monstruo, y como tal se decide confinarse a ese aislamiento. A continuación voy a leerles un fragmento muy breve de este texto. Gregorio a veces quedaba echado allí durante toda la noche, sin pegar ojo, rascándose durante horas sobre el cuero. O bien hacía un gran esfuerzo y empujaba una butaca hacia la ventana. A continuación trepaba hasta la repisa y, subido en la butaca, se apoyaba en la ventana y se ponía a mirar hacia afuera, sumido, seguramente, en los recuerdos de lo libre que se había sentido siempre que se apoyaba allí. Paulatinamente veía con menos claridad las cosas más cercanas. En este breve fragmento, como verán, Franz Kafka lo que hace es intentar expresar el sentimiento, ¿sí? O los pensamientos que bullían en la mente de Gregorio Samsa. Es decir, ¿cuáles eran estos sentimientos? Tenían que ver con la nostalgia, ¿sí? Pararse sobre una butaca en el resguardo de la ventana y recordar lo libre que se había sentido, ¿sí? Es decir, el aislamiento inevitablemente nos lleva a, en algún momento, recordar, bueno, yo podía salir, podía estar afuera todo el tiempo y ahora estoy confinado en esta especie de prisión, ¿sí? Es un sentimiento muy crudo que nos lleva a recordar, es una situación muy ruda que nos lleva a recordar lo mejor que teníamos antes, que era la libertad, ¿sí? El hecho de poder salir a donde quisiéramos. El segundo libro que pensé trabajar es el siguiente: El diario de Ana Frank, un libro muy famoso, ¿sí? Que trascendió fronteras y culturas y países. Fue escrito, ¿sí?, por esa niña que está en la foto, que es Ana Frank, ¿sí?, entre 1942 y 1944, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. Ana Frank era una niña de ascendencia judía que como tal era blanco, ¿sí?, de persecución de la SS, ¿sí?, es decir, de la tropa de los nazis que cazaban literalmente judíos para ser exterminados en los campos de concentración. Ana Frank tenía un sueño, ella quería ser escritora. Así que durante su confinamiento, su aislamiento, ¿sí?, ella escribe este diario. ¿Y por qué estaban aislados? Básicamente estaban escondidos, ¿sí?, de estos soldados nazis que los buscaban para asesinarlos. Ana Frank había nacido un 12 de junio de 1929, ¿sí? Y logró escribir este diario hasta 1944. Ese mismo año, más tarde, fue enviada a un centro, a un campo de concentración nazi en la ciudad de Auschwitz, ¿sí? Se tiene como fecha datada el 2 de septiembre. Y el único sobreviviente de su familia fue su padre, Otto Frank, que fue quien logró juntar los textos y publicarlos en esta versión del libro. La primera edición se llamó La casa de atrás, porque a Ana le tocó vivir justamente en una casa que había sido dividida en dos, es decir, si esta era el frente de la casa de Ana quedaba atrás, y ella ahí vivía confinada, escribiendo sus reflexiones, sus pensamientos y sus sentimientos. Tratemos de imaginarnos por un momento, ubicarnos en la piel de Ana, lo que era vivir en la Segunda Guerra Mundial, ser judío y estar aislado, ¿sí? Es decir, el peligro de secuestro y desaparición era inminente, ¿sí? Podía darse en cualquier momento. Y ellos logran sobrevivir básicamente 2 años en ese escondite hasta que, bueno, finalmente son capturados.
Por suerte sus textos fueron salvados y aquí vamos a leer a continuación unos fragmentos de lo que escribe Ana Frank en su diario. Dice Ana Frank: después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás. Primero la guerra, luego la capitulación, la invasión alemana, y así comenzaron las desgracias para nosotros los judíos. Las medidas antijudías sucedieron rápidamente y nos privó de muchas libertades. Desde la mañana del domingo hasta ahora parece que hubieran pasado años. Han pasado tantas cosas que es como si de repente mi mundo estuviera patas para arriba. Ha llegado una citación de la SS para papá. Mamá ya ha salido para la casa de los Van Damme. Me asusté muchísimo. Una citación. Todo el mundo sabe lo que eso significa. En mi mente se aparecieron los campos de concentración y celdas solitarias. ¿Acaso íbamos a permitir que a papá se lo llevaran a semejantes lugares? Mi angustia crece más de lo que puedo expresar por el hecho de que no podamos salir afuera. Y tengo mucho miedo de que nos descubran y nos fusilen. Eso no es, naturalmente, una perspectiva demasiado positiva. El texto de Ana Frank es un texto muy fuerte y muy sensible. Lo que refleja es ese dolor, es esa angustia, ¿sí? Es una postura mucho más extrema y sesgada sobre la situación que ellos estaban viviendo. En el caso de Ana Frank, la escritura le permitía sobrellevar toda esa situación, todo ese dolor, todo ese temor, todos esos miedos y en cierta medida crear una obra literaria bellísima. ¿Sí? Ana Frank no solo es famosa por la situación particular que le tocó vivir, sino porque su trama en su escritura es realmente hermosa y muy fluida. Recomendación para que sigan leyendo este libro y puedan en ese sentido conocer más de su historia. Me queda repasar ahora el último libro, ¿sí? Que es el siguiente, El Eternauta. ¿Sí? El Eternauta es una historieta, ¿sí? Que pertenece al género de ciencia ficción y es argentina. ¿Sí? Fue escrita por Germán Oesterheld y fue publicada entre los años 1957 y 1959. ¿Sí? Se publicaba en forma de folletín y como ustedes verán tiene, como toda historieta, ¿sí? El carácter iconográfico de este tipo de historia. Su personaje principal se llama Juan Salvo, ¿sí? Es un padre de familia que vive en una casa muy linda de 2 pisos con su esposa y su hija Martita. Elena y Martita son sus... Elena su esposa y Martita su hija. Una noche, cuando están tranquilamente él jugando con sus amigos en el despacho, comienza a caer una nevada mortal. Esta nevada mortal hace que al menor contacto de piel, ¿sí? Con las personas cause la muerte. ¿Sí? Nos enteramos más adelante que esta nevada mortal es provocada por una invasión alienígena que lo que quiere es conquistar el mundo. De manera tal que Juan Salvo, su familia y sus amigos deben quedar aislados, ¿sí? En su casa. A continuación leo un fragmento. Nada más exacto que aquella comparación. Éramos Robinson Crusoe en nuestra propia casa, solo que el mar que nos rodeaba era un mar de muerte, y que el auxilio con el que Favali contaba no llegaría jamás. Ni Elena y ni Martita, con todo lo que han visto, con todo lo que han pasado, anotando hasta el azafrán, la torta que está en la heladera. ¿Qué será de ellas? ¿Podré salvarlas? Cuando venga a la reflexión y se den cuenta de lo que ha ocurrido, ¿cómo haré para mitigarles la pena? Porque el desastre nos había dejado aislados en nuestras propias casas. La postura de Juan Salvo es una postura muy similar a la de Ana Frank, ¿sí? Es un sentimiento de angustia, de temor, por la incertidumbre sobre el futuro. Creo que es muy importante entonces ahora retomar el concepto de literatura que había mencionado al principio, según el cual la literatura nos permite expresar todo aquello que sentimos, que pensamos, que tal vez no nos animamos a decir de entrada, ¿sí? Y yo creo que en estos momentos tan especiales es muy necesario que todos podamos expresar lo que sentimos, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, ¿sí? Esto de querer salir, de poder estar con nuestros amigos, de poder
volver a abrazarnos, a tener ese contacto físico tan fluido que todavía no puede llegar. Como verán ustedes, son tres perspectivas, ¿sí?, que tienen que ver con la aislación, que tienen que ver con los miedos, con los temores, como les iba diciendo, pero hay una característica más que todavía no he mencionado, en la cual confluyen los tres, ¿sí?, que tiene que ver con la esperanza. Ambos, los tres personajes, mejor dicho, de estos libros clásicos de literatura, concuerdan en que siempre hay que estar atentos a lo que pueda pasar y que hay que luchar hasta el final para sobrellevar esta situación, ¿sí? Que sentirse agobiado, sentirse cansado no es el camino, sino que hay que luchar hasta el final. Así fue en el caso de Ana Frank, que hasta el último momento de su vida siguió escribiendo con la esperanza de que todo iba a mejorarse en algún momento. Así fue con la historia de Gregorio Samsa, y así es con Juan Salvo, que al final de su historia, spoiler, logra salvar a su familia. Con todo esto quiero decir que la literatura nos permite expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos reflexionar en un lenguaje distinto. Cierro este video con un texto de Mario Benedetti, que es un poema, y que se llama ¿Por qué cantamos? Donde dice cantamos, tal vez nosotros podríamos pensar ¿por qué escribimos? ¿Sí? Porque la actividad que vamos a hacer esta semana tiene que ver con la escritura. Así que Mario Benedetti se pregunta ¿por qué cantamos? O mejor dicho, ¿por qué escribimos? ¿Sí? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos. Antes, aun que explote la vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si estamos lejos, como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche es siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante. Y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos que la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. La propuesta entonces tiene que ver con que ustedes puedan cantar. Es decir, puedan escribir algo en referencia a todo esto que estamos viviendo. Una canción, ¿por qué no? Un poema, como Benedetti, un diario personal, ¿por qué no? ¿Sí? Una historieta, que es un excelente género para trabajar siempre, un cuento, una novela, cualquier género de literatura en el cual ustedes puedan expresar su propia perspectiva sobre lo que es la cuarentena y el aislamiento. Pueden centrarse, tal vez no en algo tan exagerado como Ana Frank, como el dolor y la despedida, pero ¿por qué no algo que tenga que ver con cualquier tema relacionado con el aislamiento, desde el aburrimiento, las cosas que van a hacer cuando salgan, qué es lo primero que se le ocurre, el primer lugar que se le ocurre visitar al terminar todo esto y demás. La respuesta entonces a por qué cantamos siempre está dentro de uno, nunca perdemos la esperanza y sabemos que todo tiempo complicado o delicado como el que estamos viviendo se va a terminar. Saludos.